Bien, entonces sería el turno de participación del primer panelista, la coordinadora de Foro Patrimonialista, la doctora Tica Luisa. Tica, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias a todos y gracias Marco por permitirnos escuchar los fundamentos de la Unión Ciudadana por un aeropuerto con dignidad. Es un colectivo importante y los fundamentos que estás exponiendo nos hacen preguntar. Durante estas últimas 2 semanas hemos escuchado que frente a los planteamientos que tú acabas de resumir, se ha presentado una demanda de amparo, eh, al parecer por el colectivo de Unión Ciudadana. Y frente a ello se ha dado una respuesta de autoridades y presuntamente de colectivos, de comunidades, donde se ha declarado de que se estaría atentando contra el desarrollo del Cusco y no solo eso, sino se estaría obstaculizando el tema de los trabajos que se hacen en el aeropuerto y también se habría conformado una comisión. Lo que nos preocupa es lo siguiente. Tenemos una percepción de que dentro del marco de la pandemia se nos ha obligado al uso de las mascarillas, ¿no? Y con eso creo la ciudadanía está pensando que no tenemos derecho de voz, ni de opinión, ni capacidad de razonamiento. Y este tema, que tiene que ver directamente con el desarrollo regional y nacional, es importante porque los actores involucrados y directamente afectados, como lo acabas de exponer, las comunidades, las municipalidades distritales, no están haciendo eco de esto o la información no se ha filtrado debidamente. Nosotros desconocemos, quisiéramos en todo caso que nos expliques qué sectores sociales se han sumado en esta lucha, cuál es el fundamento resumido de esa acción de amparo, cuál es la pretensión de la acción de amparo y finalmente cuál es la respuesta respecto del otro sector estatal que muestra una posición totalmente contraria a esta posición de, digamos, respeto de Chinchero. Eso sería básicamente para poder dar posibilidad a la participación de los otros y precisar que lamentamos que no estén en este debate, en este foro, los representantes del Estado que tendrían que ser mínimamente el gerente de desarrollo económico de la región Inca, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco y de repente los involucrados en el sector turismo. Entendemos de que han sido invitados, pero no tienen interés en participar, muy probablemente porque ya las obras están en marcha. Entonces quisiéramos ver al respecto, no sé si al final nos van a dar la respuesta después de todas las intervenciones. En Eso es. efecto, en efecto, gracias, Tica. Ha hablado a nombre del Foro Patrimonialista en su condición de coordinadora y también como una de las entidades organizadoras de este evento. Supongo que don Marco está anotando las preguntas y observaciones para que en su segunda intervención pueda contestar y absolver estas interrogantes. Seguimos con la intervención de Julio Gutiérrez, rector de Yacha Universidad Libre del Cusco. Adelante, Julio, por favor. Gracias, Lucho. Eso de rector, siempre entre comillas. Somos, creo, más promotores del tema. Bueno, y felicitarlo primero a Marcos por esta exposición tan interesante. Realmente hay tantos aspectos que se ha debido tomar en cuenta para empezar siquiera con la idea de hacer un aeropuerto en este lugar. Y es lamentable que las autoridades, las personas encargadas y quienes están llevando adelante este despropósito no han tenido en cuenta, ¿no? Es increíble que hayan pasado por encima del Ministerio de Cultura y este ministerio, como de costumbre, seguramente no va a decir nada, ¿no? Ya hemos visto en el tema de
del mamotreto de Sapi, ¿no? Simplemente o han aparecido como los Sancho Panzas, ¿no? Los escuderos de los inversionistas. Entonces, algo así también debe estar ocurriendo en lo del aeropuerto. Yo quisiera saber, y debe saberlo Marcos, ¿a cuánto va a ascender, mejor dicho, la inversión total de este aeropuerto? Irrelevante. Y cuánto más o menos hasta ahora se ha debido o se habrá hecho, ¿no? O se habrá utilizado esa inversión. Eso para ver si es factible parar, ¿no? Desde la sociedad civil, ahora que tenemos ya el interés incluso de UNESCO, de entidades internacionales como el World Monument Fund, por ejemplo, que es importantísimo, ¿no? La opinión de ellos exigiendo que se muestre pues un estudio de impacto cultural, de impacto ambiental, etcétera. Eso es lo que quería. Gracias Julio. También representante de otra de las organizaciones organizadoras de este evento, la de Yache, Universidad Libre del Cusco. Turno de intervención para el doctor Oscar Liendo Seminario a nombre de Foro Cusco. Muy buenas noches. Agradecer en primer lugar la exposición tan ilustrativa que nos ha hecho el ingeniero Marcos Seltzer, que creo pone un principio fundamental para el tema de las decisiones, ¿no? Aquí hay una información, hay una búsqueda de datos, etcétera, que nos ayudan pues a visualizar la dimensión que tiene esta obra que se está ejecutando en Chinchero. Yo solo quería aportar en el tema de los valores y las ideas. Como ustedes saben, el Foro Cusco, al igual que otros colectivos ciudadanos, nace, por no decir insurge, a raíz de la construcción del Hotel Sheraton en la calle Sat, que como ustedes saben, se hizo a costa de sacrificar una hermosa andenería, de la cual forma parte, ¿no? Formaba parte prácticamente toda la vera del río Sati, en este caso, en esos terrenos en particular. Una de las primeras experiencias que tuvimos al oponernos, ¿no? Y al observar que se erigía una estructura totalmente anómala, fue la situación de los trabajadores de esa obra. Yo recuerdo inclusive diálogo con las señoras, las familias de los trabajadores, que nos decían encarecidamente que por favor no hagamos nada, que se iban a quedar sin trabajo sus esposos, ¿no? Y que eso era la prioridad para ellos, que eran gente modesta, etcétera, ¿no? Yo creo que detrás de ello hubo toda una discusión interna y nosotros llegamos a la conclusión de que lo sentíamos mucho, ¿no? Pero que en nombre del trabajo de aquellos operarios no podía sacrificarse un patrimonio nacional. Y de hecho que persistimos, se paralizó la obra y ustedes conocen el resto de la historia, ¿no? Aquí hay una clara contraposición de valores y de ideas que no solo se da a nivel de los promotores de este proyecto, sino también a nivel de nuestras propias gentes, a nivel de nuestro pueblo. Y por ello, como decía al principio el licenciado Castro, estamos frente a un tema polémico, donde se mezclan temas técnicos de inviabilidades, pero también, y a mi entender fundamentalmente, el tema de valores. Esta oposición al proyecto del Hotel Sheraton nos llevó a avanzar, a pergeñar ideas, ¿no? Y estar claros que lo que nos motivaba a nosotros no era el interés particular, ¿no? De alguno entre nosotros, sino era básicamente
la defensa de un patrimonio que pertenece al Cusco, como son las andenerías, y pertenece a nuestro país. De ahí ha surgido el patrimonialismo, que ahora es una expresión cívica en nuestra ciudad. Y es importante porque este tema de valoraciones está detrás de todos y cada uno de los cuestionamientos que se hacen al proyecto. Por ejemplo, no se valora, obviamente, el paisaje, se le sacrifica. Tenemos una hermosa vista de un paisaje y sabemos muy bien el valor que tiene para el caso del turismo, pero no se le da valor, o sea, se puede sacrificar el paisaje. Tampoco se valora a la cuenca hídrica, un acto casi suicida, porque sabemos que de ahí depende la provisión de agua del Cusco, pero la naturaleza, a la cual nuestra tradición histórica, ¿no? Se le veneraba como Pachamama, y sí, ahí hay consenso, todos hacen ofrendas a Pachamama, pero ¿cuántos de los que hacen ofrenda a Pachamama comprenden que el preservar este paisaje, el preservar estos campos de cultivo, este ambiente, es parte precisamente de ese respeto a la madre tierra? Ahí también hay un problema definitivamente de valoración, ¿no? Nuestro patrimonio humano, nuestras gentes, ¿no? La desestructuración social que están sufriendo las comunidades tampoco tiene ningún valor. Aquellos proyectos que hemos visto trabajosamente logrados en las tejedoras, por ejemplo, probablemente desaparezcan porque, como bien decía el ingeniero Seiser, ningún sitio turístico está al pie de ningún aeropuerto. La gente sale del aeropuerto, fuga del aeropuerto. Llega y sale, pero no se queda a visitar. Entonces estamos destruyendo además un destino turístico. Este tema de los valores y las ideas es también importante porque generalmente se adjudica, sobre todo de parte de los promotores, que esto es un tema ideológico. Sí, es un tema de ideas, pero no solo de los que adversan este proyecto, sino de los que lo promueven. Definitivamente hay una ideología detrás que justifica que todos nuestros patrimonios naturales, que todos nuestros patrimonios culturales, que nuestro patrimonio humano y nuestro patrimonio público pueden ser sacrificados en nombre del crecimiento económico, en nombre de la actividad económica. Y esto quizás sea la motivación de muchos pequeños propietarios, de transportistas, etcétera, que asumen que esto tiene prioridad sobre el patrimonio. Y esto se extiende a todo nuestro país, donde vemos cómo se sacrifica igualmente el patrimonio natural de las punas, las cabeceras de cuenca, el mar, etcétera, en nombre del crecimiento económico. Entonces, hay definitivamente un problema de valores que, por último, tiene que ver, dependiendo si le damos o no importancia, en un tema de identidad. ¿Qué significa ser cusqueño? ¿Qué significa ser peruano? ¿Solo celebrar los símbolos? ¿Solo alentar a nuestra selección nacional? ¿O consumir nuestra culinaria? ¿O también defender esos patrimonios que nos ha legado una antigua civilización? Esas tierras, esa naturaleza, esos seres humanos que son fruto de toda una trayectoria histórica de algo que se llama Perú. Creo que también el tema ético, el tema de valores está de por medio. Gracias. Gracias al doctor Oscar Lindo Seminario en representación de Foro Cusco. Antes de dar la palabra a la última panelista, la señora Dori Johnny Cruz, quisiéramos advertir a nuestra teleaudiencia que, si el tiempo lo permite, van a poder también participar con sus preguntas al expositor y o a los panelistas a través de WhatsApp. Oportunamente estaremos conociendo sus preguntas. De manera que les rogamos que sigan con la atención debida esta exposición que, como ven ustedes, es ampliamente ilustrativa y pone en evidencia los fundamentos rigurosos de la posición de quienes defienden el patrimonio y por tanto están en contra de la construcción del aeropuerto, de la reubicación del aeropuerto Velasco Astete en Chinchero por las razones expuestas. Y por el contrario, quienes defienden la posición de que se construya de todas maneras el aeropuerto en Chinchero, cuya voz
no se hace presente en plataformas y en espacios como este, que quieren entablar un diálogo abierto, riguroso, respetuoso, ciudadano, y que quieren lamentablemente imponer una posición, tiene una posición como la que está siendo sustentada. Señora Johnny, por favor, tiene la palabra. La señora Johnny es una activista, una ciudadana de a pie, pero muy conocida por ser una dirigente de los centros históricos, de uno de los barrios del centro histórico de San Pedro, y también una persona muy vinculada a la actividad agraria en el Valle Sagrado. Señora Johnny, bienvenida. Aló, señor Luchito, ¿me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Adelante, señora Johnny. Qué maravilla, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Disculpen, quisiera primero felicitar a Marco por realizar una lucha contracorriente. Y pues hay algunos temas que como ciudadana me interesan mucho y quisiera un poco participar en mis preocupaciones. Una de ellas es fundamentalmente referente al tema del agua, del que Marco ya ha hablado, pero que tendríamos que considerar como ciudadanos la grave crisis del calentamiento global que incluye a la pérdida de agua de nuestros nevados andinos y que definitivamente afecta a la ciudad del Cusco. Hay horas en las que ya no se tiene el agua para el consumo y pues este proyecto de aeropuerto en Chinchero va a quitarnos muchísimo de este servicio que es vital para toda la vida ciudadana. Ese es un tema gravísimo que hay que considerar. Luego, el tema con relación al Cusco y el aeropuerto es que la gente que llegue al aeropuerto de Chinchero, si es que se llegase a efectivizar este proyecto, no va a venir al Cusco. Esta gente directamente, por el tema de altura y el gran miedo que tiene el turista al Soroche, va a bajar al Valle Sagrado. Estando en el Valle Sagrado, ya su meta es el viaje a Machu Picchu. Y luego de ver Machu Picchu, si es que tuviese algún tiempo más, podrá hacer una visita muy rápida a la ciudad. Entonces esto, en función a todo lo que es el negocio de turismo en el Cusco, va a medrar muchísimo las posibilidades de la ciudadanía cusqueña con relación al tema de los servicios turísticos en la misma ciudad de Cusco. Creo que este tema es muy grave, pero que la gente no está viendo este problema. Y otro tema que también me interesa muchísimo como ciudadana es el servicio de transportes de Cusco al Valle Sagrado. Habiendo un aeropuerto, definitivamente el servicio de transportes subirá mínimamente en un 200% por el tema del turismo, pero que nos atañe directamente a todos los ciudadanos del Cusco. Es decir, no vamos a poder contar con una economía, los que nos movemos entre Urubamba o todo el Valle Sagrado y el Cusco, no vamos a poder contar con una economía de cada viaje que va más o menos por alrededor de los 100 soles. ¿Qué es lo que se usa en los servicios, digamos, de viajes para aeropuerto en las ciudades normalmente? Eso va a subir muchísimo el costo de vida y, digamos, las necesidades económicas de la gente. Ese es un tema grave. Y con relación al mismo aeropuerto que estaría funcionando en Chinchero, según el estudio de impacto ambiental, nosotros vemos que el agua que se va a usar en Chinchero en el aeropuerto se va a succionar por pozos, pero que esta succión por pozos va a hacer que la laguna de Piuray y la laguna inmediata que está al lado también van a ir decreciendo en los volúmenes de agua. Y esto va a redundar tremendamente en el agua de todo el entorno del Valle Sagrado. Y uno de los lugares que va a sufrir muy gravemente este tema es Guayabamba. Guayabamba debería de ser considerado parte de este proyecto. Y como parte de este proyecto, porque usa sus tierras, debería de estar considerado en el nombre mismo como Marco lo pone, pero que el proyecto no lo considera. Sería un aeropuerto de Chinchero, Guayabamba.
Pero el tema no es tanto el tema del nombre, sino de las consecuencias que este proyecto acarrea al espacio de Guayabamba. Se vuelve gravísimo. Guayabamba se dedica en casi la totalidad de sus tierras al cultivo de maíz blanco gigante Cusco. Entonces, si va a comenzar a medrar el agua para consumo, porque también la población de Chinchero va a crecer tremendamente por los servicios, por los negocios y por la cantidad de visitantes que haya, esto redunda esencialmente en mi pueblo que se llama Urquillos y en Guayabamba en general. Este tema no está considerado en el estudio de impacto ambiental, ni siquiera estamos considerados como negativo dentro de este proyecto, y eso es gravísimo. Y esto mismo va a suceder en todo el Valle Sagrado por la cantidad grande poblacional que va a ocupar el valle y que tiene que consumir agua en todos sus aspectos. Y otro tema que no estamos considerando y que se debe de ver es el tema de los desechos. Los desechos, o sea, la basura que se va que va a haber dentro de este aeropuerto, pues se supone que va a ser parte de los servicios de la misma municipalidad. El recojo de las ingentes cantidades de toneladas de basura que se usen en este espacio, pues van a ir a los servicios de la municipalidad de Chinchero o de Urubamba. Y esto va a congestionar tremendamente el muy pobre sistema y servicio de recojo de basura. Hay una pregunta muy puntual. ¿Cómo? Siga nomás, señora. Estas son consideraciones que de todas maneras me preocupan mucho y de las que Marco tal vez podría ver este tema, pero también los residuos digamos, de los desechos digamos, bueno, las materias fecales y todo esto también están dentro del espacio del aeropuerto. ¿Cómo se hace el tratamiento para todo esto? Porque en mi pueblo ha habido un aspecto completamente concreto con un complejo hotelero. Ha utilizado uno de los andenes más hermosos de mi pueblo para hacer su planta de tratamiento. Aunque no es mucha la gente que va a este espacio, los olores que emanan esto, por mucha técnica que se haya dado a este sistema, pues son terribles para toda la población. Esperamos que esto no sea un problema grave también en este espacio tan hermoso que es Chinchero. Muchas gracias. Vamos a ir dando paso a Marco Seiser para que pueda contestar y o replicar a las intervenciones que ya se han producido. Adelante, Marco, por favor. Y, muchas gracias por todos los comentarios que me parecen muy acertados, tanto en términos de opinión como de pregunta. Voy a responder a preguntas precisas, por ejemplo, de Julio Gutiérrez, que demanda, oye, pero ¿cuánto se ha gastado hasta el momento y cuánto se va a gastar? Bueno, lo que se ha gastado hasta el momento, que es un cálculo acumulando estudios, consultoría, compra de terreno, lo que la primera fase de movimiento de tierra, etcétera, se calcula, porque no es tan fácil de sumar todo, más o menos 150, un poco, 180 millones de dólares, ¿no? Que se hubieran ya gastado históricamente en este proyecto, ¿no? Solamente la compra de las tierras a un precio bastante cómodo para el vendedor. En realidad, casi 100 millones de dólares, ¿no? 350 millones de soles, ¿no? Entonces, obviamente que no es una pequeña suma. Y para ¿cuánto costaría el aeropuerto? Eso es una buena pregunta. Justamente no sabemos exactamente cuánto va a costar, ¿no? Recordarán que en 2017,
cuando ya se estaba para empezar la obra con el concesionario Kunturwasi, se hablaba de 525, 540 millones de dólares. Las cifras que se anuncian ahora oscilan entre 670 a 700 millones de dólares, ¿no? Entonces, solamente que, bueno, ahí permite, entonces estamos hablando de una cifra que acumulada que se acerca a los 900 millones de dólares, más las obras colaterales de acceso, de navegación aérea, etcétera. Probablemente hay que añadir varias decenas de millones más, ¿no? Pero eso nos da pie a dos cosas. Uno, que creo que nunca es tarde de parar una obra que no va a cumplir con su propósito. El ejemplo más cercano que tenemos es la cancelación del nuevo aeropuerto de México, que ya estaba mucho más avanzado de lo que es ahora el proyecto en Chinchero. Y yo creo que más vale parar un proyecto que va a tener consecuencias nefastas en nuestra región, que quiere seguir adelante sí o sí. Y ahí hay un elemento complementario que es importante mencionar, que no he incluido en mi presentación, es lo que significa el despilfarro y el riesgo de corrupción ligado a este proyecto. En realidad, tal como está llevado a cabo este proyecto, con opacidad, con un manejo opaco de parte del MTC, que informa lo que lo que le da la gana, que no tiene un portal actualizado de lo que se hace, y con las declaraciones y con un elemento particular, ¿no? Vamos supuestamente a licitar las obras principales del proyecto sin tener un expediente técnico definitivo, ¿no? Que era compromiso de las empresas coreanas en el marco del contrato de Estado a Estado. Entonces, ¿cuánto va a costar este proyecto? Mucho más que lo que se anuncia, ¿no? Como referencia, podemos señalar que el Aeropuerto Internacional de Quito, cuando se reubicó este aeropuerto del centro de la ciudad de Quito a la zona del oriente, el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre costó menos de 500 millones de dólares y es mucho más grande que la ICC, ¿no? Entonces, acá estamos con camino a otro Antonio Lorena, a otro Vía Expresa, a otra obra como la Interoceánica, donde en realidad se incrementa el costo de la obra, obviamente en beneficio al concesionario o al que gana la licitación, ¿no? Bueno, no sé eso si es una tengo respuesta. oportunidad. Quería dar dos datos en relación a lo que Marco acaba de decir. Sí, sí, por supuesto, para mi parte, bien. Claro, por un lado, las obras que se paralizaron del aeropuerto de México habían ya costado 3.000 millones de dólares y sin embargo, eso no fue razón para detenerlo, porque se dieron cuenta que, bueno, iba a ser un desastre. Es decir, iba a ser algo tan nefasto para México como el aeropuerto de Chinchero para el Perú y el Cusco concretamente. A la persona que está interviniendo, por favor, le rogaría que respetáramos el orden y metodología del evento. Las gracias a don Marco, expositor principal de este evento. Muchas gracias a la teleaudiencia que nos está siguiendo por el canal virtual y también a los miembros de Foro Cusco y de la Universidad de Foro Patrimonialista que están dentro de la sala misma. Vamos a pasar a la estación de preguntas y comentarios de la audiencia. Las preguntas se han formulado por teléfono, vía WhatsApp, de manera que le ruego al doctor Oscar, que está de administrador
que tenga la bondad de dar lectura a las preguntas para, de acuerdo a eso, dar paso a Marco y pueda responderlas. Adelante, por favor, Oscar. Gracias, Lucho. Aclaro que las preguntas están en el chat. Ya. Ustedes y cada uno de los asistentes pueden llenar, inclusive en estos minutos, mientras voy leyendo las que ya se han formulado. Lo que figura en el chat es de Heraclio José Cereceda. ¿No cree usted, si no existe autorización por cultura, que existe una grave omisión de funciones por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, lo cual contraviene la ley? Segunda pregunta. ¿Le importará a los mercaderes del Estado y los comerciantes del turismo los impactos ambientales o solamente sus intereses? Pregunta de Arnold Miranda. Quisiera pedir la palabra. Es piloto comercial y quiere exponer razones técnicas de inviabilidad de este proyecto. Pregunta de Sander Echevarría. ¿En qué está la situación del arbitraje internacional demandado por Kunturwase, dado que se tiene aún un contrato no liquidado, reclamado y terminado solo unilateralmente por el gobierno peruano? Pregunta de Apolo. En algún momento se puede efectuar haré un breve comentario. Pregunta de Ramiro Salas. La pista de aterrizaje puede estar en Chinchero. El terminal de llegada y salida de pasajeros puede permanecer en la ciudad en la misma ubicación de ahora, con una mejor adaptación a un mayor tráfico, con un sistema de conectividad rápida que puede ser un tren rápido con la pista de aterrizaje. Lo más importante del aeropuerto es la conectividad con la ciudad del Cusco. Estas son las preguntas que figuran en el chat. Si hubieran algunas preguntas adicionales por un canal de WhatsApp, no sé si la licenciada Luisa pueda apoyarnos. Gracias. Bien. Yo quisiera, por favor, consultar técnicamente al señor Carlos Wilson si las dos personas que han pedido intervenir para hacer un comentario podrían entrar, es posible, y si no, por favor, solamente procedemos a las respuestas de Marco a las interrogantes. Falta poco ya. Ya, tenemos poco tiempo ya, ¿no? Sí, tenemos entonces, Marco, por favor. Don Marco Seiser, ¿escuchó las preguntas? Está apagado, Marco. Ya, ahí está. Mira, me alegra mucho a la vez los comentarios de cada uno de los panelistas. Estoy seguro que habría mucho más intervenciones con mucha pericia para completar la exposición. Pero bueno, seguramente habrá otra oportunidad de organizar debates. A ver, responder a la serie de preguntas que hubo, ¿no? Uno sobre las demandas. Las demandas concernen, las demandas que se han presentado tienen que ver con la vulneración a nuestra identidad cultural, ¿no? Dado que se afecta un patrimonio cultural de la nación, y el otro que se afecta a nuestro derecho reconocido al agua, ¿no? Estas demandas, esencialmente el ejercicio de un derecho ciudadano, ¿no? Faríamos, yo no entiendo las críticas muy hasta agresivas de decir, ¿cómo presentan una demanda? Porque, bueno, hay que cambiar la Constitución, es decir, que los ciudadanos no tienen derecho a interpelar el Estado cuando ve afectado su derecho, ¿no? Me parece profundamente antidemocrático de criticar un ciudadano o una organización por presentar un amparo, ¿no? El amparo, como en el caso Sheraton, bueno, sigue su camino en el Poder Judicial, ¿no? Digamos, no es una cosa que se resuelve del día a la mañana, ¿no?
Eso es para lo de los amparos, ¿no? Hay una pregunta sobre el tema de la autorización de parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Parece que los ministerios en nuestro gobierno no son iguales entre sí, ¿no? Prevalece el Ministerio de Transportes y Comunicación o el Ministerio de Energía y Minas sobre el Ministerio de Cultura o el Ministerio del Ambiente, ¿no? Digamos, obviamente Heraclio tiene razón, hay omisión de función, ¿no? Es decir, que de oficio el Ministerio de Cultura en 2012-2013, cuando se declaró la viabilidad del proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública, a este momento el Ministerio tenía toda la potestad de intervenir, es decir, oye, no me han pedido permiso, no me han pedido mi aprobación, ni siquiera mi opinión, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema que encontramos? Es que si vamos por la vía administrativa, en todos estos aspectos nos encontramos sencillamente de que justamente el Ministerio de Transporte y Comunicación desconoce olímpicamente y las recomendaciones de la Contraloría y los pedidos sencillamente, incluso del Ministerio de Cultura, e incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que es el que representa al Perú ante la UNESCO, ¿no? Pues dice, bueno, en estos casos sencillamente se hace el sordo y no responde. Entonces eso significa sencillamente de que si seguimos esta vía, en realidad no logramos paralizar el proyecto, que es claramente nuestro propósito, ¿no? En cuanto al arbitraje internacional, no le voy a poder responder porque desconozco, está en curso, no se ha resuelto, y ahí también tenemos una espina en el pie, ¿no? Porque puede costar bastante el gobierno en 2017 no ha actuado con toda la pericia requerida, y del otro lado, que obviamente un concesionario como Culturbasi ve ahí la ocasión de recuperar una buena cantidad de plata. Sin embargo, tengo entendido que en el arbitraje internacional no le ha ido tan mal al Perú, ¿no? Tiene argumento para defenderse, ¿no? Hay dos preguntas más que voy a tratar de responder. Espero que otras personas puedan participar. Uno que tiene que ver con la conectividad, ¿no? Meter un aeropuerto en Chinchero es otra vez concentrar los recursos en un eje muy particular, el eje Cusco-Machu Picchu, en este caso Chinchero-Machu Picchu. ¿Y qué pasa con las provincias altas? ¿Qué pasa con Paucartambo? ¿Qué pasa con Acomayo, con Paruro? Entonces, acentuamos también el desequilibrio regional, ¿no? Yo creo que hay otras obras que podrían ser muy beneficiosas para toda la región y para más población que este proyecto de aeropuerto, ¿no? Obviamente que un aeropuerto tiene una pista y un terminal a su lado, ¿no? Eso es que también en el caso de los proyectos que existen, que están ya desarrollados, aparte de decir que va a haber una autopista de Cusco a Urubamba, no hay explicaciones de cómo vamos a mejorar la conectividad, no solamente por el aeropuerto, sino por la gente, ¿no? La gente en general entre el Valle Sagrado y Cusco, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un déficit muy grande de reflexión colectiva del conjunto de la sociedad cusqueña para decir, ¿cómo construimos región, ¿no? Solamente priorizando un eje muy pequeño, ¿no?
De ahí quisiera saltar a una pregunta y que es un reclamo permanente particularmente de la Federación Departamental de Trabajadores, particularmente de construcción civil. Es decir, oye, pero el aeropuerto es chamba, ¿no? Pues, pero no se hace proyecto a cualquier costo, y Oscar lo ha explicado bien, hay una cuestión de valor, hay una cuestión de ética, ¿no? Pero además, en el caso de este proyecto, es que como no hubo una discusión de decir, oye, yo tengo 700 millones de dólares a invertir, es válido de invertirlo en un aeropuerto, en Chinchero, que cuesta tanto, o tengo otros usos posibles de este presupuesto, de esta disponibilidad de financiamiento, para cosas que tal vez son más prioritarias, que son las prioridades reales de las familias cusqueñas, de las comunidades campesinas, de los municipios a través de toda la región, ¿no? Entonces, el discurso que dice, voy a tener trabajo con el aeropuerto, pero tú tendrías trabajo también si se invierte la misma suma, pero en cosas más útiles para la mayoría, ¿no? Entonces, ahí hay una reflexión simple, es decir, el tipo de proyecto, de grandes obras, como nos gusta tanto, la interoceánica, la vía de evitamiento, ahora el proyecto de Chinchero, ¿a quién beneficia mayormente? Sencillamente a quien ejecuta la obra, la constructora. Ahí está la gran ganancia. Y de manera colateral, de manera como de goteo, sí beneficia a la gente que trabaja, ¿no? En términos de salario, etc. La inversión prevista en Chinchero de ahora adelante es más o menos 700 millones de dólares, que representa 140 más o menos por año, por los 5 años de ejecución. Si en cada distrito, los 112 distritos de nuestra provincia, de nuestra región, invertimos más o menos $1,5 millones de dólares en cada uno de los distritos, gastamos los 140 millones de dólares, pero en obras, digamos, en obras difundidas, ¿no? Que permitiría al trabajador de Quimbiri o al trabajador de Cosnipata o de Quiñota en Chumbivilcas, de tener un plus, un ingreso a través de la inversión pública. Pero claro, dice, la única forma de gastar esta plata es una gran obra. Entonces, en realidad, lo que tendría que reclamar los gremios es justamente de que se haga obras que permite realmente a través de la inversión pública, de incrementar el ingreso de las familias a través de toda la región, y que eso permite de combatir la dramática situación económica de las familias que tenemos acá o que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que la ausencia de discusión, de debate abierto para saber qué tenemos que hacer, y el griterío permanente de decir Chinchero sí o sí, etcétera, es realmente es otro elemento que va en contra en realidad de las mayorías, ¿no? Y yo quisiera justamente ahí, obviamente todos hemos visto los pronunciamientos en todos los medios, en toda la, ¿cómo se llama? En toda la prensa, que todo el mundo está en pro del aeropuerto. Bueno, primero no es verdad, ¿no? Perdón, voy a retroceder sobre la cuestión que preguntó Johnny. Nos queda un minuto, Marco. En realidad ya lo tenemos, ¿no? Johnny ha explicado muy bien las consecuencias de un aeropuerto
en su querido Urquillos, ¿no? Entonces, para terminar, muy corto, yo le voy a leer algo, ¿no? Por lo analizado y concluido en ambas comisiones, existen los argumentos técnicos legales suficientes para respaldar el contrato y la adenda 1. En consecuencia, exigimos a las diferentes instancias a nivel nacional el inicio inmediato de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco. Eso es el comunicado en abril 2017 que 2 comisiones conformadas en esta época por el gobierno regional han producido. Sabemos que a las pocas semanas se anuló el proyecto y el ministro del MTC en este entonces fugó a Canadá, perdón, asumió la embajada peruana en Canadá, ¿no? Entonces, los pronunciamientos que se han producido, en términos general, sigue la misma nota. El aeropuerto sí o sí, sin corrupción o con corrupción, a todo costa, sin que nunca la gente recuerda la vergüenza que ha sido en abril 2017 de haber avalado la adenda número 1 del contrato con Culturuasi, que era sencillamente un fraude, ¿no? Un fraude y una puerta abierta a la corrupción. Yo nunca escuché los firmantes de este pronunciamiento del 2007 disculparse con la sociedad cusqueña. Hay que apostar que cuando veremos que el proyecto, si sigue adelante, va a ser un fracaso, los que han firmado todos estos pronunciamientos tampoco se van a disculpar con la población cusqueña. Tampoco se van a disculpar con el daño tremendo que se va a hacer a la cultura y al ambiente, el daño tremendo que se va a hacer a las personas, porque Chinchero, al igual que el Valle Sagrado y otros sitios, es parte de nuestra, no solamente de nuestra cultura, yo diría es parte de nuestra alma. Eso somos nosotros, cusqueñas y cusqueños. Entonces, yo creo que es lamentable si sigue adelante este proyecto. Gracias. Muchas gracias a don Marco Seiser por su exposición. Lastimosamente el tiempo nos queda muy corto, a riesgo de que ya nos corte la transmisión. Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a Yachay, Universidad Libre del Cusco, a Foro Patrimonialista por haber organizado este panel foro sobre Aeropuerto Internacional de Chinchero, progreso o patrimonio regional en riesgo, y que la ponencia principal de Marco lo ha intitulado Aeropuerto de Chinchero, Guayabamba, gran engaño. Es evidente que el tema nos da para debatir intensamente y largamente, pero en una mesa técnica con argumentos rigurosos, incontrastables como los que se han expuesto. Lastimosamente, no es posible establecer ese debate porque quienes alientan la construcción del aeropuerto evaden este tipo de eventos y solamente se reúnen entre, digamos, quienes están en el monólogo. Bien, dicho esto, si es que todavía alcanza el tiempo, le damos un paso a Oscar para una pregunta de Enrique Colmans. Ya creo que estamos fuera del aire, pero podría ser formulada la pregunta para que internamente pueda responder Marco. Adelante, Oscar. Son 2 las preguntas, hay otra más, pero en todo caso, Enrique Colman pregunta, como se señaló en la ponencia, que Marco además diga, ¿cómo podemos interpretar que aún no se cumple con el estudio de impacto patrimonial del aeropuerto de Chinchero sobre Machu Picchu, Cusco y el Capac Ñan? Considerando que la Cámara de Turismo del Cusco y el Ministerio de Cultura proyectan duplicar las visitas diarias a 6.000 visitantes, lo cual quiere decir duplicar las visitas a Machu Picchu a 12.000 visitantes diarios. Sandra Echevarría pide aclaración, no confundir Estado con gobierno.
dado que la alusión al Estado peruano en la respuesta dada a la pregunta inicial. Por último, una repregunta de Enrique Colman. El estudio de impacto patrimonial pedido por UNESCO a inicios de 2019. ¿Qué ha sido este estudio? Gracias. Marco, por favor, si puedes, estamos todavía en la sala interna con la participación de todos los que están en la sala. Probablemente la teleaudiencia ya no nos esté escuchando en este momento, pero se sigue la grabación. Adelante, Marco. Una interrupción, perdón, una interrupción. Yo he hecho una pregunta y no la has mencionado. He preguntado qué propuestas se han hecho para ubicar el aeropuerto del Cusco en vez de Chinchero. Ya. Esa es una pregunta que había hecho antes. Marco. Gracias, Emilce. Gracias. Adelante, Marco. Bueno, es grato ver todos los rostros de los participantes. Antes no los tenía. Entonces un saludo y un abrazo muy fraterno, muy cariñoso. Mira, sobre el estudio de impacto patrimonial, ¿no? De lo que sabíamos hace 15 días, 3 semanas, es que ni siquiera el estudio final encargado a una consultora norteamericana se ha iniciado, ¿no? Más o menos al 15 de enero nos informaron que estaban por iniciar, ¿no? El MTC ha hecho un primer estudio de impacto ambiental que ha presentado al final del 2019. Este estudio ha sido rechazado por el Ministerio de Cultura, ni siquiera llegó a la UNESCO, ¿no? Hay un montón de observaciones sobre la calidad de este trabajo del MTC y como un poco un plus, han detectado sencillamente han copiado una parte de un estudio que era en este caso el estudio de impacto patrimonial de Valparaíso, ¿no? Entonces han decidido de volver a hacer y han contratado, no sabemos ni a qué ritmo ni a qué fecha van a presentar este estudio. Ahí hay una rápida, si tenemos un poco de tiempo, ahí hay la clásica respuesta del MTC del gobierno. No es vinculante. Pero claro, la recomendación de una organización internacional no es vinculante en muchos de los casos, porque se establece la relación, en este caso con la UNESCO, en términos diplomáticos, en términos de relación de país con una institución tutelar y no en términos de obligación administrativa. Entonces, un cusqueño ilustre que ha sido embajador del Perú ante la UNESCO, Manuel Rodríguez Cuadros, que es, si tengo entendido, urubambino, ha dicho, oye, pero ese es un despropósito, ¿no? Es un despropósito porque si el gobierno peruano ha aceptado de hacer el estudio de impacto patrimonial, la cortesía, el buen entendimiento de la relación diplomática que se tiene, es de presentar este estudio y después seguir adelante, eventualmente con la obra. Pero acá se ríe en la cara de la UNESCO. Es un agravio tremendo que el gobierno hace a nombre de nosotros, a nombre del Estado peruano, para responder a cómo se llama alguien que hacía la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado somos nosotros, ¿no? Sobre las alternativas, ahí sí que abrimos la cara de Pandora, pero bueno, grosso modo, hay, digamos, en un radio de 30 kilómetros alrededor de Cusco, había 3 posibilidades. El mismo, ¿cómo se llama? El mismo
el mismo Chinchero, Anta y Ocoruro en Paruro, ¿no? Nuestra convicción en este momento es que la buena solución sería Ocoruro, ¿no? Porque Anta ya no es posible de construir un aeropuerto en Anta por el crecimiento poblacional que se tiene en Iscuchaca y otros distritos. Y entonces ahí la reubicación del aeropuerto de Cusco en Anta sería difícil. Ocoruro tiene defectos y tiene ventajas que habría que estudiar en detalle, pero podría ser una alternativa que no significaría un impacto negativo en el patrimonio y tampoco en el ambiente, porque se trata de tierras de altura y que no comprometen zonas agrícolas productivas o altamente productivas, ¿no? Y obviamente que en este caso, en este momento, en esta situación de post-pandemia, o sea, ni siquiera post, pues que estamos en pleno, una alternativa para los próximos años es potenciar y seguir con el Velasco Astete. El Velasco Astete no es un mal aeropuerto. La razón para reubicarlo es una razón de salud pública, para no contaminar ni con el ruido ni con otros elementos a la población urbana alrededor del aeropuerto. No es una cuestión de aeronáutica. Entonces, actualmente recibimos 8 aviones por día. Hay 8 vuelos por día. Próximo año serán 16, 20, 25. En 2019, el Velasco Astete recibía 40 a 50 vuelos por día. Entonces, en realidad, muy bien podríamos trabajar todavía con el Velasco Astete en este tiempo de contracción, de disminución muy, muy brutal de lo que significa el transporte aéreo, ¿no? Entonces, creo que he respondido a las últimas preguntas, pero yo, como veo que estamos entre nos, me parece que varios de los presentes podrían tomar la palabra y expresar sus opiniones, que no lo dudo van a enriquecer el debate y lo que se ha expuesto en este momento. Marco, nos han dado hasta las 8 de la noche. A ver, ya No hay de toque de queda virtual. La transmisión ya prácticamente ha concluido. Estamos ya en la sala interna. Sin embargo, también ya la hora es avanzada. Supongo que cada uno está en su casa, ya no tiene que movilizarse a otro sitio. Entonces, la sugerencia de Marco, si es que en este caso Tika tiene la palabra como coordinadora del foro. Yo ya cumplí mi papel de moderador del evento para ser transmitido al aire. Adelante, sí. Tika. Sí, bueno, nosotros queremos agradecer la participación de todos. Lamentablemente, por la, digamos, envergadura del tema, no nos da tiempo para poder de repente debatir con mayor amplitud. Agradecemos la participación de todos, lamentamos la ausencia de los representantes del gobierno, que en el fondo son representantes del Estado. Hay fuertes intereses económicos en este tema, pero la exposición del colectivo de Unión Ciudadana nos ha ilustrado bastante. Esperamos de que pueda replicarse este evento para que la ciudadanía y sobre todo los sectores directamente afectados, involucrados con las consecuencias inmediatas, tengan también una información más real y más exacta de lo que se viene a futuro si esto continúa concretándose. Nosotros les agradeceríamos a todos y no faltará oportunidad para una segunda, digamos, rueda de panel forum. Muchas gracias a todos y muchas gracias al señor Carlos Wilson, todavía nos ha permitido continuar hasta esta hora. Muchas gracias al canal de Wilson Entertainment. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Ayintuta, muchas gracias. Ayintuta. Gracias a todos.
Hasta la Gracias a todos, buenas noches. Salud especial, Emilce. Chao, Emilce. Hola Enrique, hola Heinz. ¿Qué tal? Enrique Colman. Tema, hola Tema. Saludos, abrazos. Abrazos a todos. A ti, Marco, gracias. Hola, Oscar, hola. Brillante, Marco, brillante tu exposición. Irrebatible. Me costaría mucho estar en la otra orilla. Gracias a todos. Gracias. Bienvenido. Adiós. Osquitar Sierra. Gracias,